Imagina un lugar donde el agua se divide en dos mundos sin tocarse jamás. Una línea invisible que separa densidades imposibles. El océano contra sí mismo. Existen fronteras en la Tierra que no están marcadas en ningún mapa. Lugares donde las leyes de la física parecen negociarse en secreto. Pero hay algo más profundo aquí. Algo que solo entenderás cuando lleguemos al final de este viaje. En ciertos cuerpos de agua como el Mar Muerto, capas de salinidades distintas se encuentran sin mezclarse. Crean un límite tan definido que parece dibujado. La densidad cambia de golpe. El agua dulce flota sobre la salada. Y bajo la superficie aparece un efecto luminoso que no debería existir. Un halo brillante donde dos mares colisionan sin fusionarse. La ciencia lo explica con gradientes de sal. Pero nadie que lo haya visto bajo el agua lo reduce solo a eso. Luego está el Salto Ángel. Una cascada de 979 metros que cae desde una montaña de cima plana en Venezuela. El agua se desintegra en niebla antes de tocar el suelo. Para llegar necesitas un vuelo sobre selva cerrada y un viaje en bote que te aleja de todo lo conocido. El aviador Jimmy Ángel lo mostró al mundo en 1933. Pero ese lugar ya existía antes que cualquier testigo. En la costa turca, las aguas termales escriben sobre la ladera un alfabeto de terrazas blancas. Pampakok. Cada piscina de travertino contiene agua que baja a 36 grados. El calcio se petrifica al enfriarse. Y en siglos construye un paisaje que parece tallado en nieve eterna. Cerca las ruinas de Hierápolis prueban que hace 2000 años los humanos ya sabían que ese lugar curaba heridas que la medicina no alcanzaba. Más al sur el Mar Muerto hunde la corteza terrestre 430 metros bajo el nivel del mar. Flotas sin esfuerzo. La sal es tan densa que tu cuerpo se convierte en corcho. Pero bajo la superficie se forman capas de agua que no se mezclan. Un halo brillante entre dos densidades que no deberían coexistir. En las islas Lofoten, Noruega, montañas de roca vertical emergen directamente del océano Ártico. En verano el sol no baja nunca. En invierno las auroras quiebran el cielo en verde eléctrico. Los vikingos conocían estas aguas antes que cualquier mapa. Luego está el Monte Roraima. Una meseta de 2.810 metros con paredes verticales de 500 metros. Su cima lleva 2.000 millones de años aislada del mundo. Y en esa isla de roca viven plantas que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Arthur Conan Doyle nunca pisó Roraima. Pero supo que ahí arriba el mundo era otro. Más alto aún, el Everest. Su cima alcanza los 8.848 metros. Desde 1953 los humanos intentan conquistarlo. Pero en ese aire tu cuerpo lucha contra su propia fisiología. Y cada paso hacia la cumbre es una apuesta contra la muerte. En Sri Lanka, Sigiriya emerge 200 metros desde la selva. Una fortaleza del siglo V construida sobre un monolito volcánico. El rey Kasapa la levantó para protegerse de su propio hermano. Pero el aislamiento nunca es suficiente cuando el enemigo también es el tiempo. El gran manantial prismático en Yellowstone despliega anillos de colores imposibles: naranja, amarillo, verde, azul profundo. Bacterias antiguas transforman el calor geotérmico en pigmento vivo. La Tierra pintando con microorganismos que sobreviven donde nada más lo hace. La Amazonía produce el 20% del oxígeno del planeta. 5 millones de kilómetros cuadrados de jungla donde habitan jaguares, anacondas y tribus que nunca firmaron un tratado con la civilización moderna. Los pulmones de la Tierra respiran todavía. En el Ártico ruso la tierra de José de Francia agrupa 190 islas congeladas a 900 kilómetros del continente. Osos polares caminan sobre glaciares donde el silencio es absoluto. La selva negra alemana inspiró los cuentos de los hermanos Grimm. 6.000 kilómetros cuadrados de bosque donde la niebla nunca termina de irse del todo. Más al norte, la Gran Barrera de Coral australiana despliega 3.000 arrecifes individuales visibles desde el espacio. Un mosaico submarino habitado por 1.500 especies de peces y tortugas marinas que han navegado estas aguas durante milenios. Pero el blanqueamiento avanza cada año y lo que fue eterno ahora tiene fecha de caducidad. En el extremo sur de Córcega, Bonifacio se eleva sobre acantilados de piedra caliza blancos que caen verticalmente al Mediterráneo. El mar ha tallado durante siglos cuevas y formaciones que sostienen la ciudad medieval como si flotara sobre el vacío. Los genoveses la fortificaron en el siglo IX. Pero la erosión no negocia con imperios.
El río Tinto atraviesa Andalucía con un color imposible, rojo sangre. Sus aguas ácidas, cargadas de hierro y metales pesados, sostienen microorganismos que sobreviven donde ninguna otra forma de vida lo haría. Los científicos lo estudian como modelo de vida extraterrestre, porque lo que existe aquí desafía lo que creíamos necesario para la existencia. En Camboya, Angkor Wat extiende sus torres sobre la selva. El templo más grande del mundo, construido en el siglo XII para el dios Vishnu. Luego pasó al budismo sin perder su grandeza. Rodeado por un foso inmenso, sigue siendo el corazón espiritual de una civilización que nunca desapareció del todo. Más al oeste, en Madagascar, la avenida de los Baobabs despliega una fila de gigantes que desafían el tiempo. Troncos masivos que alcanzan 30 metros de altura. Algunos han estado aquí durante 800 años. Sus copas parecen raíces extendidas hacia el cielo. Los locales los llaman árboles al revés. Pero la deforestación avanza y estos colosos ya no se regeneran. Lo que fue un bosque hoy es apenas un camino. Frente a las costas de Belice, el gran agujero azul abre su boca circular en medio del Caribe. Más de 300 metros de diámetro. Una caída vertical de 130 metros hacia la oscuridad. Formado cuando el nivel del mar era otro y las cuevas colapsaron bajo el peso del océano. Los buceadores que descienden encuentran estalactitas suspendidas en la penumbra. Un recordatorio de que este abismo antes estuvo seco. Si quieres seguir explorando lugares que parecen no pertenecer a este planeta, únete a Secretos del Mundo Desconocido. Porque el próximo viaje nos lleva al valle donde el hielo arde bajo la luz del sol. En Yunnan, el bosque de piedra de Silin levanta sus agujas de caliza como árboles petrificados. Millones de años de lluvia tallaron estas columnas que ahora forman laberintos naturales. Los Yi lo llaman la primera maravilla del mundo. Y al caminar entre ellas, el visitante siente que la roca respira. Al sur de Colombia, el caño Cristales libera su estallido de colores bajo el agua. Plantas acuáticas rojas, amarillas y verdes cubren el lecho del río. El espectáculo solo ocurre entre junio y noviembre, cuando las lluvias despiertan la vida dormida. Fuera de ese tiempo, el río es transparente y mudo. Más al este, sobre el mar Arábigo, la isla de Socotra alza sus árboles de sangre de dragón. Sus copas parecen paraguas invertidos. Su savia es roja como herida abierta. 700 especies endémicas hacen de esta isla las Galápagos del Índico. El aislamiento forjó formas de vida que no existen en ningún otro lugar. En Utah, el Parque Kodachrome Basin levanta 60 agujas de arenisca hacia el cielo vacío. Chimeneas de roca talladas por millones de años de viento. Rojo, naranja, blanco. El suelo del desierto sostiene columnas que parecen catedral abandonada. Los lagos de Plivice, en Croacia, conectan 16 espejos de agua turquesa. Cascadas naturales caen entre ellos. Pasarelas de madera cruzan el bosque verde como venas. El sonido del agua nunca cesa. En Indonesia, el volcán Kelimutu guarda 3 lagos de cráter que cambian de color sin previo aviso. Azul, verde, rojo. La actividad volcánica y los minerales alteran sus tonos. Los locales creen que allí descansan las almas de los muertos. Hacia Hawái, los acantilados de Kalaupapa se despliegan como muros de 3000 pies de piedra negra sobre el Pacífico. Volcanes antiguos tallaron esta costa imposible. Abajo, en la península, un pueblo de leprosos resistió décadas de aislamiento forzado. Llegar requiere vuelo o sendero vertical. El viento a la arriba nunca cesa. En Vietnam, la cueva Sun Dong Te traga entera. 5 kilómetros de túnel bajo la montaña. Cámaras de 200 metros de altura donde cabe un edificio de 50 pisos. Un agricultor la descubrió en 1991. Adentro hay selva, río subterráneo y formaciones que no parecen de esta tierra. Svalbard flota entre Noruega y el Polo Norte. Glaciares, tundra vacía, osos polares dueños del territorio. En verano el sol nunca se pone. En invierno las auroras boreales rasgan el cielo negro. Los holandeses llegaron en el siglo XVI. Hoy quedan mineros, científicos y el silencio ártico. Capadocia se levanta como ciudad de otro planeta. Chimenias de roca taladas en Toba volcánica. Los primeros habitantes excavaron casas, iglesias y ciudades subterráneas completas dentro de las colinas. Al amanecer, globos aerostáticos flotan sobre el paisaje como si el suelo no pudiera contener el asombro.
Marmolada domina los Dolomitas italianos desde 3.400 metros. Su glaciar, el más grande de la región, guarda túneles de hielo excavados por soldados en la Primera Guerra Mundial. Esos pasillos congelados aún pueden recorrerse. En Inglaterra, los acantilados de Seven Sisters rompen el horizonte como dientes de tiza pura. 7 crestas blancas talladas por el mar durante millones de años. En la Segunda Guerra Mundial fueron barrera natural. El viento marino sigue puliendo la roca como si el trabajo nunca terminara. En México, el arco de Cabo San Lucas marca el punto donde dos océanos dejan de ser uno. Pacífico y Mar de Cortés se encuentran bajo esa piedra perforada por el tiempo. Lobos marinos descansan en las rocas cercanas. El agua allá cambia de color según qué lado del arco la mires. Petra emerge de la piedra como si hubiera sido soñada antes que construida. Ciudad entera tallada en arenisca rosa. Los nabateos la levantaron hace 2300 años. El tesoro, su entrada más famosa, brilla como oro cuando el sol lo golpea de frente. Ninguna fotografía prepara para la escala real. En Nueva Zelanda, las cuevas de Baitomo guardan un cielo falso. Miles de luciérnagas bioluminiscentes cubren el techo de piedra caliza. Entras en bote. La oscuridad te envuelve. Y de pronto el techo se enciende como constelación viva. En Croacia, el ojo de la tierra te mira desde el suelo. Manantial turquesa perfecto que baja 150 metros bajo tierra. Nadie sabe hasta dónde llega realmente. Las leyendas locales dicen que tiene poderes que la ciencia no puede medir. En Filipinas, las colinas de chocolate desafían toda lógica geológica. 1200 colinas de piedra caliza idénticas se levantan como huevos gigantes sobre la llanura. Durante la estación seca se vuelven marrones como chocolate derretido. La ciencia habla de coral levantado y erosión. Pero las leyendas dicen que son lágrimas de un gigante o piedras lanzadas en batalla eterna. Nadie que las vea puede elegir solo una explicación. Stonehenge marca el suelo inglés desde hace 4500 años. Piedras de 25 toneladas transportadas desde kilómetros de distancia cuando no existía la rueda metálica. Se alinea con los solsticios. Nadie sabe cómo lo lograron. Nadie sabe qué ceremonia justificaba tanto esfuerzo. El misterio sigue intacto. En Alberta, el Parque Nacional Banff es el primero de Canadá. Picos que rascan el cielo. Lagos glaciares tequesa como gemas líquidas. El lago Louise refleja montañas que parecen flotar. Establecido en 1885. El planeta puede ser domesticado, pero no lugares como este. En Siberia, los pilares de Lena se elevan 300 metros sobre el río. Roca erosionada durante millones de años. Solo accesibles en barco o avión. La naturaleza salvaje rusa guarda sus mejores secretos para quienes se atreven. En los Dolomitas italianos, pilares de roca caliza se alzan como catedrales rotas. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados combatieron colgados de estos acantilados verticales. Trincheras y fortificaciones siguen incrustadas en la piedra. El frío no perdona. La gravedad no olvida. Y aún así, hombres libraron batallas donde solo deberían habitar las nubes. Más al sur, en Angola, el mirador de la luna te coloca sobre un paisaje que no debería existir en la Tierra. Acantilados tallados por el movimiento de placas tectónicas durante millones de años. Llanuras que parecen cráteres de otro planeta. El silencio aquí tiene peso físico. Angola guardaba esto en secreto. Cruzas hacia la Patagonia. Las capillas de mármol emergen del lago General Carrera como templos construidos por el agua. Azul, blanco, gris. Patrones en espiral tallados durante miles de años. Solo accesibles en barco, la catedral de mármol refleja su forma en aguas turquesas. El tiempo y el agua hicieron algo que ningún arquitecto humano lograría. En la isla de Esquie, el viejo de Stor se levanta 15 metros desde el suelo como una aguja de roca volcánica. Formado hace millones de años. Azotado por viento que no conoce pausa. Desde la cima ves el mar, los acantilados y el paisaje más salvaje de Escocia. Este lugar encarna lo indómito. En las montañas de Hang, en China, pilares de arenisca se alzan 1000 metros sobre el suelo. Estas formaciones inspiraron las montañas flotantes de Avatar. Fueron moldeadas hace 300 millones de años por erosión continua y actividad sísmica. Un ascensor de cristal asciende 300 metros entre esos picos. Las leyendas hablan de espíritus antiguos que habitan las cimas. Belleza y misterio fundidos en roca vertical.
Atraviesas Nueva Zelanda. Baimangu es el sistema geotérmico más joven del planeta. Nació tras la erupción del monte Taravera en 1886. Su nombre significa agua negra. El lago Frying Pan es la fuente termal más grande del mundo. Vapor que asciende de cráteres de colores imposibles. La Tierra sigue abierta aquí. En Islandia, el glaciar Vatnajökull cubre el 8% del país. El glaciar más grande de Europa por volumen. 8.000 kilómetros cuadrados de hielo sobre volcanes activos. Cuevas azules talladas por el calor y el frío. Dos fuerzas opuestas construyendo lo mismo. Llegas a Utah. Los Goblin Valley Rock Goblins se alzan como esculturas de otro tiempo. Formaciones de arenisca moldeadas durante el Jurásico. 3.600 acres de formas que no deberían existir. El viento y el agua hicieron esto durante cientos de millones de años. Un paisaje que la mente tarda en aceptar. Atraviesas Myanmar y llegas a Bagan. Más de 2.000 templos budistas se alzan sobre una llanura interminable. Fueron construidos entre los siglos IX y XIII. El sol del amanecer los ilumina uno por uno mientras la niebla todavía cubre el suelo. Algunos son monumentales, otros apenas visibles entre la vegetación. Nadie sabe con certeza por qué fueron tantos en un mismo lugar. Devoción religiosa fundida en piedra que sobrevivió 8 siglos. En Australia, Whitehaven Beach desafía la lógica del color. Arena de sílice al 98% que se mantiene fría bajo el sol más intenso. 7 kilómetros de blanco puro contra agua turquesa cristalina. Hill Inlet crea un remolino de tonos que cambian con cada marea. Un lugar donde la naturaleza parece estar pintando constantemente. Subes a Baviera y alcanzas el castillo de Neuschwanstein, encargado por Luis II en 1869 como refugio personal. Inspiró el castillo de la Bella Durmiente de Disney. Calefacción central e inodoros con descarga en pleno siglo XIX. Así termina este viaje. Pero el planeta sigue ocultando lugares que desafían la lógica y la escala. Lugares que no deberían existir y sin embargo existen. Únete a Secretos del Mundo Desconocido porque el próximo recorrido nos lleva donde la belleza y el peligro se mezclan hasta que no puedes distinguirlos. Ahora dime, ¿en cuál de estos lugares elegirías pasar un mes completo sin conexión al mundo exterior?